nuevamente, después de unas pruebas de sonido, de que todo esté bien. Mi nombre es Gabriela Ruiz, vamos a estar conversando esta noche con Marcela Larregui sobre un tema muy lindo, importantísimo, nuestra alimentación. Marcela es experta consultora en alimentación consciente, es terapeuta holística, maestra en Reiki Usui. Acá está Marce. No me sale Marcela para invitarte. Maestra en Reiki Usui, es terapeuta floral, maestra en registros akáshicos, profesora de yoga. Creo que estoy repitiendo acá, tratando de invitar a Marcela. Ahí está, por fin. A comer, se trata de eso, la alimentación consciente. Hola, Marce. Hola, por fin. ¿Cómo me veo ahí? Bien. Yo me veo la mitad. ¿Ahí me veo entera? Sí, yo. Sí, perfecto. Bueno, Ay, no, por Dios. No sé qué era lo que había pasado que no podía entrar. bueno, no importa, ya estamos acá. Bueno, Marce, ya te presenté, no sé si me Bueno, escuchaste, si querés volver a presentarte a tu manera, contarnos el tema de esta noche. bueno. Sí, ya Gaby estaba escuchando que estaba diciendo de que sí, yo hace alrededor de muchos años que comencé con la alimentación consciente. Y fue más que nada como desde la experiencia más que nada y a raíz de la enfermedad. Es como que la enfermedad despierta el camino para la sanación. Y todo comenzó hace alrededor de 10 años, cuando a mí siempre me gustaba saber sobre la alimentación, siempre me gustaba comer frutas y verduras, pero me gustaba la idea de la harina integral, pero no sabía ni cómo se consumía. Y yo tenía un exceso de kilos, me sentía como pesada, desarmonizada y además mi abdomen completamente ensanchado. Y bueno, yo consumía pensando que eso era lo que me hacía bien para hacer dieta o cuidarme o tratar de que mis intestinos funcionen bien, porque tenía muchísimo dolor de intestinos, mucha inflamación, y consumía leche, yogur principalmente, leche no, principalmente yogur o Activia, bueno, perdón la marca, pero bueno, consumía yogur principalmente porque consideraba que eso era lo que tenía que comer, porque era la información que yo tenía en ese momento. Y a raíz de mi hijo, Kevin, que es autista, concurrimos a un médico, el doctor Carlos Sarracín, que hoy no se encuentra en, en esta vida, desencarnó, lo cual yo creo que él es mi, además de mi hijo, en esto, eh, Cacho, que le decían, fue mi gran maestro. Y hoy por hoy siempre digo que me cuesta soltarlo, por eso que no, me cuesta encontrar otro médico que sea con la especialidad de cómo lo abordaba a Kevin. Entonces Kevin, por una condición de autista, que ya no podíamos vivir con él, sentíamos que Kevin iba a tener que ser internado, la que salía de la casa, salía a robar comida, bueno, era una situación fea y lo que él quería era comer. Robaba gaseosas, se metía a los negocios, me acuerdo. Era terrible vivir en esa situación. Bueno, yo concurro a este médico y lo primero que hace el médico me mira y me dice, bueno, está bien, escucha. Bueno, pero
hablame de vos. Primero vamos a empezar a sanarte a vos. Me mira mi abdomen como yo tenía y me dice, vos tenés colon irritable. En ese momento yo venía con otros diagnósticos, como lo he contado en otras oportunidades, trastorno bipolar, otras dificultades emocionales y, y bueno, trastorno, por ejemplo, colon irritable va muy aparejado con el estrés, con la parte emocional. Y yo ya estaba iniciada en Reiki, y masajista, masoterapeuta, además reflexóloga, pero yo me sentía mal. Era como que no podía, más allá de todo lo que yo estaba estudiando, pero me sentía muy mal. Entonces comenzó la investigación a raíz de la alimentación. Empezamos a trabajar desde Kevin y desde yo, desde esta alimentación, y más que nada lo que fue en mí fue informarme, porque para poder empezar a trabajar desde esta forma de sanarme, fue la información, más que nada. En términos de 10 días, yo ya había bajado unos kilos y Kevin había comenzado a dormir. Comenzó a dormir. Al principio en casa fue como un estallido de decir, ay, ¿cómo vas a empezar a comer así? Y era como que comía yo y Kevin, porque el resto de la familia costaba mucho que se adaptaran a esta nueva forma de alimentarse de Kevin y de mía. Porque el trabajo, pero el doctor en ese momento decía, este es un trabajo de la familia, este es un trabajo de todos. Yo no lo enfocaba desde ese lugar. Yo enfocaba para Kevin y para mí porque yo era la que yo me sentía mal desde esta parte física y anímica. Al tiempo empezamos a investigar con el doctor porque era como que mano a mano, era como que él bajaba información de todos lados y, y bueno, empezamos a trabajar con las harinas. Lo primero que se hizo fue suspender la leche y bueno, Kevin también mejoró muchísimo. Y después me llega al tiempo una información desde el doctor y desde todo lo que yo empecé a investigar, y además leía libros, muchísimos libros, y empecé a investigar una alimentación que hablaba de la alimentación sin gluten, sin caseína, sin azúcar. Bueno, yo lo hacía siempre a medias, pero cada vez que yo empezaba con esta alimentación, Kevin empezaba a mejorar. Y yo, por supuesto. Bueno, pasó el tiempo y yo empecé como a leer muchísima cantidad de información y ahí fue donde llegó a mí el término alimentación consciente, porque hice varios cursos y llegué a estudiar nutrición alimentaria, investigué de varias teorías y hoy por hoy es como que digo, yo no me caso con ninguna teoría, me vuelco en todas, porque todo me sirve, desde todas las teorías y técnicas. Entonces, hoy por hoy, me considero ser, como lo dije en la revista, en el artículo, me considero ser una sanadora a través de la alimentación. Todo desde mi experiencia. Hoy siento como que la alimentación consciente es un puntapié en todas las familias. En esta familia principalmente fue la herramienta de sanación constante. Y hoy por hoy es mi forma de vida. Yo no lo tomo como una dieta. Para mí no es una dieta, es una forma de vida. Porque yo siento que de la forma que yo me siento bien, que me siento vital, y siempre tengo permitidos, siempre como cosas, en algunos otros, en lugares donde no sea mi casa, porque después puedo llegar a compartir la alimentación específica que hacemos con Kevin, pero yo me llevó a muchísima información
Y hoy por hoy, por ejemplo, estoy haciendo en el tercer año del profesorado de yoga y estoy haciendo también la especialidad en todo lo que tenga que ver con el intestino, con la alimentación, así que es como que me sigue llegando siempre muchísima información y constante, es como que es constante el aprendizaje que hay acá. Y por eso yo digo, desde la alimentación es mucho, mucho, mucho para aprender, mucho para formarse. Pero yo de lo que voy a hablar hoy es vendría a ser como una explicación o un pantallazo general como para poder comenzar a entender desde mi mirada lo que es la alimentación consciente. ¿Sí? Ujú. Ahí sería, Marce, ¿querés que sí, vayamos leyendo porque veo que los mensajes van para arriba, que no se nos ¿cómo? escape ninguno? Para que no se nos escapen los mensajes que veo que van Bueno, subiendo. Saludamos a sí, todos. Héctor Miguel Rosero, que siempre nos acompaña, gran escritor, compañero y hipnoterapeuta. Adriana Varela, hola Adri, compañera del Círculo de Mujeres Latinoamericano. Mirta Gutiérrez, hola Mirta. Silvana Romero, Sil, ¿cómo estás? María Paz Bertoli, hola, buenas noches. Yolanda Román, Yolanda desde Perú, ¿cómo estás, Yoli? Nos pregunta, ¿qué nos pueden compartir sobre la moringa y la espirulina? Alejandra Jansekovich, buenas noches. Paola Peo Jensen, ¿quién más está por ahí? Belén Carrasco, John Henry Bernaza Franco, bueno, esa es la pregunta. No sé si vos querés contestar, si entra dentro de la mira, alimentación más consciente, que si es un nada, consejo. sí podría hablar que la espirulina Sí, es un alga, moringa, que no la conozco, y espirulina, sí. sí, son algas y que eh, específicamente para el sistema inmunológico y es lo que reemplaza muchísimo al tema de la carne. La vitamina B tiene, la moringa y la espirulina y es el hierro puro, ¿sí? Pero Ajá. bueno, sí, eh, espirulina es de color verde y es un alga, como yo te digo, y se puede utilizar en batidos, en la fruta, una cucharada en la sopa. Por ahí es un poco amarga, pero siempre mezclándola con alguna otra cosa. Pero sabiendo realmente lo que la propiedad que significa, es como que uno le empieza a sentir el sabor, este sabor nuevo a esta nueva forma de la alimentación. Entonces, a mí me Es, gustaría para que nos podamos ordenar, porque de la alimentación es mucho lo que se puede saber y es mucho lo que pueden llegar a preguntar, enfocarme específicamente para que ustedes se puedan ordenar al momento de comenzar a decir cómo puedo comenzar a alimentarme diferente o qué ajá. perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo recién empecé a hablar de la alimentación consciente, ¿qué es la alimentación consciente? La alimentación consciente es específicamente todo lo que venga de lo natural. Antiguamente no existían los supermercados, no existía eso. Existía la comida, lo que elaborábamos nosotros, todo lo más natural que venga. Es Ujú. volver a lo natural y es volver al antepasado, volver a todo lo que aprendían desde nuestros abuelos. Específicamente, la alimentación consciente es todo lo que tenga que ver con recuperar todos los nutrientes específicos desde las frutas y las verduras y todo lo que mejor, menos cocción tenga, ¿sí? Entonces, cuanto menos cocción tenga y cuanto menos elaboración tenga y menos proceso, es cuando más la alimentación es menos eh, menos concentración es cuando más natural es ahí donde nos apuntamos en la alimentación consciente. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con enlatados, envasados, lo más procesado es lo que eso no es una alimentación consciente.
Entonces, cuando nosotros comenzamos a pensar en qué nos basamos en lo que tenga que ver más que nada en las frutas y en las verduras. Cuando vamos al supermercado, por eso yo digo que algo que no es importante desde mi perspectiva, ir al supermercado. Al supermercado yo voy a comprar, puede ser los aceites, puede ser huevos, y desde la parte de la alimentación. Y maní, algunas semillas, pero específicamente el resto no van en un supermercado de esta perspectiva. Entonces, cuando hablamos de esta forma de alimentarnos, por ahí ustedes dicen, y bueno, ¿y entonces qué como? ¿Qué es en lo que me baso? ¿No? Entonces, pero lo más importante es que desde esta forma de alimentarnos, porque si nosotros consumimos mayor cantidad de grasas, mayor cantidad de procesados, nuestro cuerpo se comienza a acidificar y, y no se llena, nuestro cuerpo nos estamos alimentando, pero no nos estamos nutriendo. Y además, es muchísimo más difícil eliminar todo lo que comemos. Cuando la alimentación no es acorde. Yo voy a hablar de 5, vendrían a ser los 5 como ese venenos o no sé cómo, ladrones blancos de la alimentación. Así los he visto yo, como venenos blancos, sí. Si venís a mi heladera, me la vaciás entonces, porque yo voy todo a lo práctico, latas. Digo que si venís a mi heladera, me la vaciás. Hay 5 venenos blancos que hay que tener en cuenta. Venenos le llamamos algo así como una forma para que lo podamos diferenciar, ¿no? Porque ustedes dicen, uy, no puedo comer harinas, no puedo comer esto, pero entonces ¿qué como? ¿No? Entonces yo específicamente, para poder encuadrarlos a ustedes, voy a hablar de estas 5 venenos, o como lo quieran llamar, blancos, que son, y después voy a dar las opciones en eso, ¿no? Son todo lo que tenga que ver con las harinas blancas, con la sal. Sí, es importante. Harinas blancas, con la sal, el arroz y la leche. Ah, mira, el arroz no lo tenía. El arroz, pero hay que ver, ahora yo te voy a explicar el arroz. Harinas blancas, sal, azúcar, y después voy a hablar de algunas otras cosas, pero ahora vamos a apuntarnos a esto. Entonces, las harinas blancas, acá la base es la industrialización de estos alimentos. El proceso que hacen para llegar a tener una harina blanca, para llegar al azúcar, para llegar a la sal y para llegar al arroz. Acá lo que está fallando, podríamos decirlo, es la industrialización y el proceso que se hace para llegar a tener la harina blanca, que es la harina de trigo. ¿Sí? Por ejemplo, la harina común, la harina específica es la harina integral, es la planta. La planta es la harina integral. Entonces, para llegar a que sea blanca, la harina integral es más bien oscura, ¿no es cierto? Tiene un color oscuro. Esa es la harina que nosotros debemos consumir. Entonces, para llegar a la harina blanca, empiezan a hacer un montón de procesos químicos y de industrialización, y cuanto más cero se le saca a la harina, menos propiedades y menos nutrientes tiene. Y lo que más le queda a esa harina es el gluten, por ejemplo, y muchísima cantidad de carbohidrato, que es lo que a nosotros nos provoca como una droga, es como el opio.
Y esa droga hace que nosotros sintamos ganas de seguir comiendo harina. Entonces, cuanto más se le saca a la harina, más proceso. Viste que hay harinas 2.0, 3.0, 4, creo que hasta de Sí. 4. Y es cuando mejor sale, cuando tiene menos proceso. Pero en realidad, cuando nosotros vamos a cocinar con harinas integrales, hay que tener en cuenta y hay que ver qué hacemos con esa harina, porque quizás no vamos a poder hacer la misma torta que con la harina 4.0, por ejemplo. Claro. Porque, ¿cómo les explico? Eh, al, hay que empezar a investigar y hay muchas recetas para trabajar con harina integral y de hecho son exquisitas. Y cuanto más integral es muchísimo mejor. ¿Sí? Entonces, Es como y más eso pesada, ¿no? nosotros A necesitamos la hora de consumir harina. cocinar. ¿Cómo? Es más pesada cuando uno quiere cocinar un pan, una torta, algo de eso, La queda harina como más integral. Sí, es más apelmazada. pesada. Marce, te pregunto, la harina, los pancitos, todo eso integral, ¿tengo que cocinarlos o los puedo comprar también? Porque hay gente que no tiene tiempo de cocinar tanto. ¿Es mejor comprar algo hecho integral? Sí, el tema es que cuando nosotros vamos a comprar algo hecho integral, muchas veces le ponen harina blanca. Va a ser, entonces, ahí me dicen, entonces la harina blanca son solo los que están hechas de trigo. Sí, la harina integral es harina de trigo, también es harina de trigo. El tema de la harina blanca es el proceso, pero la harina integral, nosotros debemos consumir harina integral, porque eso tiene un montón de proteínas, tiene gluten, y el gluten es indispensable para el organismo de las personas, excepto que haya una persona que tenga problemas de intolerancia al gluten, como en el caso de las personas celíacas, como en el caso de las personas autistas. Entonces ahí sí hay una intolerancia, bueno, en ese caso se suspenden las harinas. Pero si no, hay que comer harina, que es la harina integral. Y es indispensable comerla y está bueno comerla, pero hay que ver las recetas como uno come la harina integral. Y además, eh, yo utilizo muchísimo con bicarbonato de sodio, porque el bicarbonato de sodio lo que hace es el efecto de levado, porque cuando usamos levadura, por ahí hace que nos inflame. Porque la levadura también es la que provoca por ahí muchos parásitos, muchos hongos, y hace que se nos inflamen los intestinos. Entonces, muchas veces utilizamos, pero también se puede utilizar levadura porque también es parte, la levadura es una proteína que también necesitamos consumirla, porque son indispensables, Ahí, son minerales que necesitamos. Entonces, ahí pregunta ese Adriana sería Varela. lo primero, la harina. Después vamos a seguir con el azúcar. El azúcar, el azúcar tiene también, yo voy a contar las etapas para cuando llegamos al azúcar blanca. El azúcar original de la planta es el azúcar mascabo. El azúcar mascabo es más oscuro y es húmedo. Pero si nosotros usamos azúcar mascabo, es muchísimo más dulce, porque le ponemos solamente una cucharada o queremos preparar una torta, ponemos muchísimo menos cantidad porque es muy dulce y es muy concentrado el azúcar mascabo. Lo que tiene que es oscuro. Pero ahí tiene todas las propiedades y los nutrientes, es un mineral el azúcar. Y es un mineral que lo necesitamos consumir. Bueno, entonces, el azúcar, cuando empieza el proceso del azúcar, empezamos con un proceso, se transforma en azúcar negra. Luego sigue el proceso que le hacen de industrialización, se transforma en azúcar rubia, para que cada vez se haga más blanca. Luego se le sigue sacando todas las propiedades, los minerales, y lo único que le queda al azúcar es el hidrato de carbono, y me queda el azúcar blanca. Y para que el azúcar quede blanca, muchas veces hasta le colocan alguna componente animal para que quede bien blanca. Y que a veces hasta parece como que fuera tiza. Y lo mismo pasa con la sal. Entonces, el azúcar también debemos consumirla porque es necesario.
Pero para las personas que no tienen problemas de diabetes, por ejemplo, una persona que tiene problemas de diabetes es menor, no. Pero alguien que no tiene ninguna dificultad con el azúcar, lo puede consumir. Pero el azúcar es el que menos proceso tiene. Por eso yo les estoy hablando, por eso yo al supermercado no voy a comprar azúcar. Compramos en otro lugar. Por ejemplo, la Las miel dietéticas. también se puede usar, pero la miel, lo que hay que hacer, no cocinar la miel. Porque si nosotros vamos a hacer una torta y le ponemos miel, es tóxico y además pierde las propiedades. Entonces, a la hora de utilizar miel, la utilizamos para colocarla en un pancito, en algo, pero sin cocción. ¿Sí? Marce, entonces el mate con miel, el té con miel, tampoco está recomendado. Sí, 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 lo podés hacer. Lo que no podés hacerlo es cocinar. Ah, está bien. Espera un Cocinar poquito. con la miel, porque le quitas la propiedad. Sí, el mate, el té con miel, el té con miel, con limón, Ah, jengibre. perfecto. Bueno, eso es Acá un pregunta Adriana Varela. antibiótico vegetal, algo para, qué sé yo, té verde, que yo consumo mucho té verde porque es antioxidante. Y el té también es otro. El té, por ejemplo, el original es el té verde. Ajá, Le hacen un proceso, hacen té negro. Después está el té rojo, pero el original es el té verde. La planta es el té. ¿Me explico? El claro. tema acá es Sí, el proceso que le hacen para todo. Por eso yo hablo de alimentación consciente. Cuanto menos proceso, más natural, más de la planta, es ahí donde hay que enfocarse. ¿Sí? perfecto. Bueno, después el Con otro es el el, con arroz. el tema, con el tema de las harinas, ahí, Sí, antes que te vayas de tema y terminamos con las harinas. Harina de sí, mira, avena, de hay linaza, de otras harinas maíz, también. arroz, ¿esas nutren? ¿Cómo? Pregunta Adri Varela. Si las ¿Cómo harinas empezó? de avena, ¿querés ponerte Sí, auriculares así me oís mejor? sí, mirá, la avena, la cebada, el centeno, la de trigo sarraceno, esas Sí, son todas harinas que tienen la harina del garroba. Anoten, son todas qué rico, sí. la harina del garroba, por ejemplo, es como si fuera chocolate. Es muy poquito lo que uno le pone para hacer Es un muy rico, yo budiencito de harina del garroba. he Avena, por probado ejemplo, tus recetas. la avena tiene muchísima propiedad y fibras tiene, ¿sí? Igual que la Ujú. harina del garrobo también tiene muchísima cantidad de nutrientes, ¿sí? Se puede hacer, por ejemplo, un batido con leche, con coco rallado. Yo si ustedes quieren, yo después les voy pasando recetas. Con coco rallado le Sí, ponen una cucharadita de harina de algarroba y hace como un batido, una leche de coco, por ejemplo. Bueno, mirá qué entonces, rico. por ejemplo, el tema de las harinas, como me estás preguntando vos, podemos utilizar mucha cantidad. La harina de centeno. Lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Kevin, de las personas que tienen intolerancia al gluten, no pueden utilizar las harinas de trigo ni las de todo lo que tenga que ver con la semilla. Por ejemplo, trigo, avena, cebada y centeno no pueden, pero eso por un tema de la intolerancia al gluten. Pero la persona que no tiene, es más, hay muchísimas personas que tienen un problema de complicación de los intestinos, colon irritable, y quizás, y le hacen los estudios de celíaco, y en realidad lo que la persona esta tiene es una intoxicación, y esa intoxicación se hace con la eliminación y la limpieza total de su intestino. Y cuando nosotros limpiamos bien el intestino y empezamos de cero, es donde se salen cantidad de parásitos, de hongos, de bacterias, y ahí es donde comenzamos de nuevo a reacomodar toda la flora intestinal. Bueno, entonces, si ustedes más o menos quedaron, les quedó claro lo de las harinas, que la harina blanca, ¿por qué perjudica? Pero el resto de las harinas, hay un montón, infinidad de harinas que podemos utilizarlas.
Lo que tiene la harina blanca, que tiene más gluten, y es donde se produce el proceso de levado, que es cuando se pega y se aglutina. Entonces, por eso es más fácil elaborar panes. Y lo que pasa con la harina de trigo por ahí, ¿qué es eso? Que por eso le cuesta la aglutinación y el levado y todo eso, que no es el mismo proceso. Pero sale muchísimo más sabroso. Yo de mi parte, por ejemplo, que los como, es mucho. Y además, cuando uno empieza otra de las cosas, no esperen encontrar el mismo sabor. Van a empezar a Claro. consumir otras, y es otro sabor, Ujú. pero no sé, yo porque estoy tan acostumbrada, pero siento como que es rico. Y a mí, sinceramente, les digo la verdad, yo estoy tan acostumbrada a consumir de ese tipo de harinas que ya la harina común la como, no te digo que no, pero la comeré una sola vez por semana porque ya mi cuerpo directamente no me lo pide. Y ya me pide de comer otras harinas. Porque yo creo que el problema principal acá es el tema de las harinas. La mayoría. Es mucha costumbre para todo, un pan, para el Costumbre. sándwich, para Es la costumbre. pizza. Es Sí, es total. mucha costumbre. Y también Aparte, el hecho de, a quien nos y el gusta hecho de, cocinar, lo primero que vamos es a las harinas por ahí. sí, y además, otro de los temas que hay es esta costumbre de decir, yo no sé hacer, yo no puedo, yo no me animo, o otra cosa que dicen, yo no tengo tiempo. Y la verdad, que es fácil. Lo que tienen que hacer ustedes es hacerse la lista de los elementos que quieren en la dietética y en la verdulería, y teniendo ya todos los elementos indispensables, vos podés cocinar con un montón de cosas. Y es costumbre, es cuestión de hábitos, el aprender a cocinar desde este lugar. Y por ahí, bueno, y además otra de las cosas que es tan importante, el tema de cuando uno cocina y, y lo hace con amor, y lo hace desde el lugar que sabe que es mucho mejor. Bueno, ahora les Es sigo verdad. contando con el tema para así no me voy de línea. Seguimos, estamos con el arroz, hablamos de la sal, les dije, lo del azúcar y lo de las harinas. Y ahora voy a hablar del Sí, arroz. El arroz también pasa lo mismo. El arroz blanco es porque le sacaron, el arroz original es el arroz integral. Y hay muchísima cantidad de arroz. El más, el que yo consumo mejor, y para mí el que yo no lo reemplazo por otro, es el arroz yamani. El ah, sí, arroz yo yamani. consumo eso. Mm. La gran diferencia con el arroz es que hay que enjuagarlo mucho antes de cocinarlo, hay que sacarle toda la pesticida y toda esa como una cosa blanca, es como una leche. Eso hay que enjuagarlo y cocinarlo. Lleva mucho más tiempo de cocción. Esa es la gran diferencia. Sí, Porque a mí me dicen, a mí me cuesta cocinarlo, lleva más cocción, más cocción. Pero además, por ejemplo, el arroz yamani, que yo lo consumo siempre, eh, uno lo que hace es agregarle por ahí un poco más de agua y se hace como, hasta ni siquiera lo colás, porque cuando llega a que se termine el agua es porque ya se hizo. Bueno, lo que sucede con el arroz blanco es que también es un almidón, es una proteína que nosotros la necesitamos comer, arroz se consume, es muy bueno para los intestinos, para fortalecer muchísimo el sistema inmunológico. Yo, por ejemplo, en un momento yo tuve una infección urinaria muy fuerte y mi doctor, el doctor Sarracín, en ese momento me hizo un tratamiento de 3 días que era solamente té verde y arroz yamani. Y fue muy fuerte, pero no utilizamos medicamentos, fue como muy sanador, porque el arroz yamani es completamente desintoxicante y elimina un montón. Y el arroz blanco lo que hace, trabaja sobre el intestino, te seca de vientre, va a otras paredes del intestino y a uno le cuesta más eliminarlo. En cambio, el arroz integral es muchísimas más veces para eliminar. Bueno, quiero seguir contándole con respecto a otro veneno blanco que es la leche. La leche
nosotros somos el único humano, el único animal que consumimos leche de otro animal. Entonces, las enzimas nuestras, yo no digo de cuando es un bebé, el bebé sí tiene que tomar la leche de la mamá porque es de la madre, es de su madre y el animal es la madre. Luego hasta los Es años, naturaleza. es de la naturaleza. Pero hasta el año y medio, 2 o 3 casi, el bebé puede consumir leche. Pero ya luego, pasado eso, las enzimas hacen que el cuerpo no lo reciba de la forma que lo tiene que recibir. Y la lactosa es demasiado elevada para el intestino del humano. Y además tiene la caseína. Y la caseína lo que hace provocar es el hongo y provoca un montón de mucosidad. Por ejemplo, es muy común en los chicos cuando tienen muchísimo resfrío, que es porque consumen cantidad de leche. Y una de las cosas es, le bajás el nivel de leche, y bueno, en mi caso yo no consumo leche por mi tema de los intestinos, y fue muchísimo lo que mejoró. Yo soy muy intolerante a la lactosa, pero hay muchísima cantidad de personas que son intolerantes a la lactosa. Entonces yo no digo que no haya que consumir, porque si uno le gusta comer queso de vez en cuando, pero yo de mi parte, y desde esta visión, se recomienda consumir menos cantidad de leche y si es posible sacarla. Y además los chicos que consumen mucha cantidad de leche, lo que hacen es que se provoque muchísima cantidad de parásitos y hongos, porque la leche provoca azúcar y el azúcar hace que provoque parásitos. Y esos parásitos después cuestan eliminarlos. ¿Entendés? Bueno, y Ajá. ahí Ahora, es qué más o cultura menos, esa de la leche en los chicos, ¿no? Porque todo el sí, tiempo, desayuno, la merienda, es leche, té con leche con avena, para todo leche. ¿Cómo nos desacostumbramos a eso? Porque la información está, pero la costumbre también. No la perdemos así nomás. no, ¿Cómo hay podemos suplantar ahí para que con sea más sano para los diferentes otros chicos? Que tipos de las madres, leche. sí. Se pueden hacer otras leche de almendra. Yo, por ejemplo, hago leche de coco. Directamente compro el coco rallado y lo preparo con agua y le pongo por ahí una banana que también tiene un montón de potasio. O le pongo la cucharada de harina de algarroba. Las leches de... Sí, y eso, la información está en internet y se saca muchísima información, hay mucha información sobre eso. Eh, Se puede, yo lo que, desde mi lugar, yo lo que no sé, lo investigo y averiguo. En realidad yo fui a partir de ahí. Después fui buscando información, busqué bibliografía, pero todo lo que yo aprendí a las recetas, las fui, Vanessa me dice qué rica la leche de coco. Sí, Eh, ¿querés aprovechar a saludar a todos los que fueron entrando? Mira, Gustavo sí, Alchubi te está viendo, a ver si escucha lo de la leche. hola, buenas noches. Laura Yo Ferreira, que no se pierde una charla desde Uruguay, siempre nos acompaña. Gracias, Laura. Viviana Pericolo, no me acuerdo si te saludé, Vivi Nancy, Claudia Liliana Gómez, compañera todo nuestra también. tema la leche. Mi hijo de Eh, 14 años consume mucho y no puede lograr que tome menos. Le Jean Paul muestro videos, Prado, seguramente debe tener algún tema, no sé, no lo conozco a ese chico, a esa persona de 14 años, pero debe ser una persona hiperactiva porque hay acumulación seguramente de parásitos y hongos. Porque la leche lo que provoca específicamente es eso. Y además el intestino nuestro no está preparado para recibir tanta cantidad de leche, no está preparado. El intestino hay una cierta cantidad, pero no, sí, hay gente que toma hasta la costumbre de tomar la taza de leche a la mañana, a la tarde y hasta el litro de leche. Conozco muchas o antes de personas y dormir, es la un leche tibia mito. antes de dormir. Es un Mm. mito, es un mito.
Yo lo descubrí en mi hija, porque mi hija tomaba mucha leche por todo esto por esta información que teníamos, pero ella vivía congestionada, vivía con resfríos. Y bueno, ella dejó de tomar leche y hoy por hoy tiene dificultades, pero ella dejó de consumir y dejó de tener tanta cantidad de mocos, porque provoca mucosidad. Es muy común el consumo de leche. Se puede reemplazar por otras cosas, otros alimentos. Yo principalmente lo que hago, desayuno con frutas, porque las frutas preferentemente se consumen de mañana, porque es azúcar. Y el azúcar debemos tratar de consumirlo mayormente desde la mañana hasta la tardecita. Yo consumo también a la noche, pero mayormente a la mañana me preparo mi batido de fruta. Y por ahí le agrego algunas otras cosas, alguna semilla, le pongo por ahí alguna cucharada de leche de coco, siempre consumo eso, a la mañana en el desayuno. Y ya después, ya tomo algunos mates o quizás un té. Ahora, por ejemplo, con el tema de Kevin, que no consumimos harina, consumimos por ahí algunas semillas, pero se puede reemplazar perfectamente y es una cuestión de costumbre y darse cuenta de cómo la podemos ir reemplazando, porque hay mucha información de cómo podemos ir reemplazando la leche. Ujú. Ahora que nombraste las semillas, ¿cómo es la manera correcta de consumirlas? Porque viste que yo te conté que compro un montón de semillas y me las como así a la mañana, tipo desayuno, pero vos me dijiste que había que Preferentemente, activarlas o algo de eso. sí, ¿Cómo se activa? para que, para que el intestino las pueda digerir mejor, es activarlas y se le tira el agua. Por ejemplo, la única Se activa con semilla, agua. sí, se le tira el agua, por ejemplo, la única semilla que se le puede dejar el agua y de hecho te la puedes tomar es la semilla de lino. Por Ajá. ejemplo, se Cualquiera puede de los dos hacer linos. a la noche, el día anterior, 2 cucharadas de semilla de lino en un vaso de agua en la heladera, al otro día te podés tomar eso y es un depurativo intestinal muy fuerte, está bueno porque eliminás un montón. Yo eso antes cuando tenía dificultades para el intestino, consumía eso o por ejemplo se lo ponía al batido de fruta. ¿Sí? Ah, mira. Pero quizás si una persona tiene problemas de inflamación de intestino, le puede inflamar más, porque las semillas así directamente como que hay que tener un poquito de cuidado en tomarlas así. Las semillas preferentemente hay que o procesarlas, pero que hay que activarlas, porque si no, no cumple la función que tiene que cumplir. Y si no, hay que masticarlas bien, porque cada comida que nosotros comemos hay que masticarla mucho, 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 muy conscientemente. Por eso esta es una alimentación consciente. Cada bocado que yo llevo a la boca tengo que saber y masticar bien, porque el masticar, muchas veces cuando no masticamos bien, es ahí donde provocamos gas. Ajá. Y tampoco otra de las cosas que se recomienda, no estar comiendo y agregando agua, porque es como que corremos la comida y cae como una pelota a la panza, al estómago. Entonces, lo ideal es comer, masticar mucha cantidad de veces. Dicen que alrededor de 20 algo de 20 veces. Es como que te lleva tiempo así. Pero si no masticar a conciencia, disfrutar de lo que uno come. Luego que termina de comer, toma agua. Pero no terminó con la comida acá y tragar el agua, porque si no corres con la comida. Corres la comida con el agua. Entonces ahí es donde cae al intestino y cae pesado. Ajá. Ahí pregunta, la manera correcta de activar, ¿cómo sería? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué? Y son unas horas. Yo cuando voy a consumir semillas, preferentemente a la noche, el día anterior, las pongo, y si no un rato. Igual que las lentejas, cada En legumbre hay que agua. activarla. Sí, hay que dejarla en agua. Yo lo que hago muchas veces es, le pongo un poco más de agua caliente y se activan más rápido. Cuando quiero Ajá. consumir eso, entonces
la enjuago, le pongo agua caliente y la dejo. Si yo voy a cocinar al mediodía, cuando me levanto a la mañana las pongo en remojo, si no me acordé el día anterior. Pero lo ideal es ponerlas en el día anterior, a la semilla, porque eso hace que se disuelvan muchísimo mejor. E incluso yo sé hacer una pasta de lentejas que es con la lenteja cruda. ¿Cómo se hace? Se ponen el día anterior en agua tibia, se remojan, la dejas, se infla y después uno la procesa con una procesadora, una batidora, le agrega y se hace como una pasta y no necesitas cocinarla. Yo en el verano, que consumo casi todo crudo, hago las pastas, las hago casi crudas. Esa es la alimentación cruda y vegana de la que hablamos. Casi nada cocido. Como las pastas casi crudas. ¿Cómo? Las pastas las hago casi crudas, dijiste. No, las lentejas, Las las semillas. verduras, las legumbres. Ah, Las Marce, legumbres. tengo una pregunta ahora que nombraste crudivegana. ¿Cuál es la diferencia? Ayurveda, crudivegana, vegana, todo ese tipo Mirá, la alimentación, diferentes la alimentaciones. diferencia entre la alimentación vegana, cruda y vegana, vegetariana, Sí, ¿no? ayurveda, de todo. Anoté de todo un poco Sí, yo acá, bueno. sí. La alimentación vegetariana consume nada que tenga que ver con carnes, ni carne animal, Sí. ni pescado, ni pollo. Pero podés consumir Ujú. huevo, consumís, ¿cómo es? El lácteo, podés consumir miel. Pero la alimentación vegana es cuando no consumen nada que tenga que ver con ojos. No pueden consumir huevo, Con ojos. no se consume, sí, con ojos, sí, yo me acuerdo una vez hice un curso, me lo hicieron así y no entendí. Entonces, eh, huevo, eh, eh, el huevo lácteo, la miel, nada que tenga que ver. Bueno, eso la vegana. La crudi vegana es todo crudo, Sí. nada cocido. Yo sinceramente no tengo ninguna específica de ninguna. Es como que yo lo que hago es una alimentación consciente. ¿Por qué yo le llamo así? Porque utilizo de cada una lo que más a mí, mi cuerpo y mi organismo me conviene. Hay muchísimas personas que la alimentación cruda y vegana la aguantan. Yo principalmente, a mí lo que más me cuesta es en el invierno, necesito por ahí comer Claro, comida más caliente. Me sí. pasa eso, me pasa eso, pero en el verano es como que tengo una necesidad de comer todo crudo porque realmente el cuerpo me lo pide y estoy satisfecha con comer de esa forma. Pero en el invierno ahora me gusta cocinar más y me gusta más calentito. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo hago las sopas, las licúo todas las verduras y le doy una cocción, pero no la hiervo mucho, porque ahí está el tema de la acidificación. Cuando nosotros mezclamos muchas comidas y, y cocinamos mucho, la comida se putrefacta y se hace cada vez más ácida. Entonces, por eso lo ideal es tener un cuerpo más alcalino. Y la alcalinización se gradúa con un estudio que es el pH, y Sí, lo normal creo que es 7. Es un sí. estudio que se hace. Pero en realidad lo que se hace es el equilibrio, se hace con la mayor cantidad de frutas y verduras y teniendo en cuenta esto que yo les hablé de los 5 venenos blancos. Teniendo en cuenta eso, logramos tener esta alimentación lo más ácida, lo más alcalina posible. Porque hay Aunque una se incluya diferencia. carne, ¿Cómo? Y aunque la se incluya carne, carne. la carne yo voy a decir más o menos desde la visión de la que yo tengo, que por ejemplo, nosotros somos también como la leche, el animal que comemos carne de otro animal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? El intestino nuestro no es como el intestino de un animal. El intestino del animal
tiene, mide más o menos los metros que mide el animal. En cambio, el intestino nuestro, el del humano, mide 5 veces más que nuestro, del largo nuestro. Ahora no me acuerdo específicamente, yo lo he estudiado, pero no me acuerdo específicamente cuántos metros tenemos de intestino. He Entonces, leído que hasta 5 metros puede llegar a medir. Sí, tardamos muchísimo en digerir esa carne. Y además, y es ácida, y acidificamos. Y además, cuando se come, se muere ese animal, hasta que lo cocinamos, hay un proceso de putrefacción de mayor tiempo. Entonces ahí es donde el cuerpo se acidifica. Entonces, yo no digo que no sea bueno comer carne, yo no lo como porque a mí me hacía mal, llegó un momento que dejé, mi cuerpo no me lo pedía, lo fui dejando de a poco, hoy por hoy no lo como. Pero lo respeto, que se pueda comer y tiene propiedades la carne. Respeto que hay propiedades, pero se pueden reemplazar con otras cosas. ¿Sí? A mí porque mi cuerpo no me lo pide, no me lo deja, pero no, aparte yo no tengo una especificidad que yo digo, yo soy vegetariana, soy vegana, no. Yo tengo una alimentación consciente, que eso es a donde yo quiero apuntar. Que todos podemos tener, sin necesidad de ser vegetariano, ni vegano, ni como es de la trofología, la otra es la, como es que estábamos hablando ahora, la cetónica, que también es otra que empecé a investigar sobre esa. Bueno, la ayurveda, desde la alimentación ayurveda hay muchísima información con esto y es muy lindo el tema de todo lo que tenga que ver con los condimentos. Y además hay evaluaciones con respecto a las características del cuerpo de la persona y el cuerpo de la persona, la conducta de la persona te lleva a tener una característica y te lleva a una... Yo todavía no tengo toda la información recibida, más o menos he estudiado, no tengo la especialidad, pero sé específicamente que es Pitta, Vata, son cuatro estados y esos 4 estados hacen que la persona tenga un equilibrio y si es muy linda la medicina, la alimentación ayurveda. Por eso les digo que yo sinceramente no me quedo con ninguna. Es como que me baso saco de todas una información para tener un equilibrio psicofísico, porque el humano es así. Y además otra de las cosas que es importante a tener en el momento de alimentarnos, cómo lo nutrimos, y hay un trabajo desde la visión yógica, el tema de la respiración. Cuando nosotros respiramos, desde la respiración, podemos eliminar más del 70% de toxinas. Entonces, cuando hacemos una buena respiración, trabajamos desde la meditación y desde la respiración, trabajamos muchísimas y eliminamos muchísimas toxinas. Igual que al momento de hacer una actividad física. Y no es por el hecho de decir, hago actividad física porque me quiero sentir más flaca, que de hecho está bueno que uno lo haga. Pero no, el tema es cómo nos sentimos desde nuestra vitalidad y desde nuestra energía. Eso es generar hábitos. El hábito en la comida está bueno. Yo, por ejemplo, de mi parte, yo lo que hago es un desayuno con frutas, al media mañana consumo algunas galletitas con algún té, al mediodía almuerzo también así de esta forma, como yo hablo, a la tarde consumo por ahí muchísimo más cantidad de leches, de estas leches de coco, leches de almendra, algún pudín que hago con alguna de estas harinas. Voy variando y a la noche principalmente consumo más cantidad de sopa, más calentito, pero no consumo tanta cantidad a la noche, consumo más bien durante todo el día. Y además el hecho de mover nuestro cuerpo, porque si nosotros movemos nuestro cuerpo asimilamos diferente. Y otra cosa que es muy importante es que paso a contarles que para limpiar nuestro cuerpo lo eliminamos desde muchos lugares. Primero, desde la parte de cuando vamos al baño, desde la parte 2 que vendríamos a ver.
después de la orina, después desde la materia fecal, no me salía, desde la orina, después desde la saliva, después desde la transpiración cuando hacemos una actividad física, desde el llanto. Y entonces, cuando nosotros estamos eliminando, yo les paso a contar que cada vez que se come, en lo posible hay que ir al baño. Si vamos una sola vez por día, está comprobado que ya hay estreñimiento. Porque todo lo que comemos, nuestro sistema digestivo lo tiene que eliminar de alguna forma. Y si no se elimina, es ahí donde se provoca las toxemias y es ahí donde se provoca la dismineralización de nuestro cuerpo y es ahí donde nuestro cuerpo se empieza a acidificar. Por eso que es tan importante el tema de consumir mayor cantidad de agua, todo frutas y verduras, para poder eliminar cada vez mejor. ¿Entendés? ¿Agua de la canilla, Marce? Mira, todo lo que tu cuerpo lo permita. Yo tengo el filtro de agua, pero también hay varias teorías. Que, por ejemplo, hay personas que si su organismo se acostumbró a tomar ese agua, esa persona no le hace mal. Pero yo que siempre tomo el agua de filtro, a mí, por ejemplo, cuando yo voy a la Prida, a mi pueblo, y tomo el agua que tienen ahí, a mí me afecta. De acuerdo a cómo el organismo se vaya acostumbrando. Lo ideal es que el agua tenga inodora, insípida, tenga la mayor cantidad de componentes, y cuando un agua no está bien trabajada, hay muchos materiales, el mercurio, y el mercurio es mal. Y es ahí donde se provoca las toxemias y es ahí donde se provocan las calcificaciones dentro de todos los órganos. Ajá. Te hago una pregunta hablando de acidificar. Viste que es muy común, conocido, eso de levantarse, desayunar un vasito de limón con bicarbonato. ¿Está bueno eso? Sí, sí. ¿Se puede hacer permanentemente? ¿Hay que descansar? El más alcalino que hay es el limón. Ajá. El bicarbonato de sodio también. El limón con agua caliente, un jugo de limón con agua caliente todos los días en el desayuno, antes de desayunar, el resto es ideal. Yo lo tengo como hábito de hace muchísimo tiempo. Porque el limón es lo que más alcaliniza la sangre. Y se utiliza para mucho el limón, pero el limón es lo que más alcaliza la sangre y es muy bueno. Cuando estamos descompuestos del intestino, del hígado, lo ideal es tomar un jugo de limón con una cucharadita de bicarbonato de sodio. Y eso es como que te hace enseguida eructar, te limpia muchísimo. Ahí, con la respiración, controlamos síntomas con la naturaleza. Eso lo dice Vanessa. Gracias, Vanessa. Sí. Más arriba hay otras. ¿Qué es la alimentación cetónica? Pregunta Viviana Perícolo. Zaida Román hoy con el tema de los intestinos. 7,20 metros, dijo Zaida que miden los intestinos. Sí, y Viviana Perícolo pregunta, ¿qué es la alimentación cetónica? ¿Cetónica está bien dicho así? La alimentación cetónica es una alimentación que se basa específicamente en todo lo que tenga que ver con los aceites. Fabrica cetonas y al incorporar de aceites, pero los aceites pueden ser vegetales, no necesariamente son animales. Hablamos de aceite de lino, de todas las bondades que tiene la naturaleza. De lino, sésamo, girasol, el aguacate, como es el coco. Todos esos aceites los podemos consumir y dicen que es una alimentación, porque yo me estuve asesorando sobre esta alimentación y me pareció muy acorde en lo que yo hago, me pareció muy acorde para el tratamiento de mi hijo y voy a investigar un poco más,
pero es bastante similar a lo que yo hago. Es muy similar. Debe haber algunas diferencias que todavía la voy a investigar, pero específicamente trabajan desde este lugar. Dice que el 70% son grasas, el 25% son proteínas y el 5% de carbohidratos. Es como que suspenden completamente todo lo que tenga que ver con los carbohidratos. Trabaja sobre la alimentación, es también una alimentación alcalina, porque consume muchísima cantidad de frutas y verduras, y todo mayor cantidad de frutos verdes. Y dice que es ideal para el cerebro. Alimentación cetogénica, dice Jean-Paul. Sí, me parecía ¿Cómo? que era cetogénica. Alimentación cetogénica. Alimentación. Te preguntaba si te querías poner auriculares, porque nos estamos pisando. Y se Sí, yo mezcla una habla. Ah, no te los veo. Una encima de la otra estamos hablando. Alimentación cetogénica, dice mi amigo Jean-Paul Prado de Perú. Hola, Jean. Qué lindo que nos estés acompañando. Gracias. Bueno, no encuentro más mensajes. ¡Viva el limón! No hay que descansar. O sea, yo tomo limón si quiero años seguidos. No tomo un tiempito para descansar. No, porque en realidad es como que tu cuerpo te lo pide. Tu cuerpo, sí, tu cuerpo te lo pide. Igual que el bicarbonato también. Lo ideal es, ya les digo, es el trabajo desde la conciencia y todo lo que no tenga, y además, todo lo que sea procesado, envasado y enlatado, eso no es alimentación consciente. ¿Por qué? Porque le estamos sacando la propiedad. Le estamos sacando, estamos nutriendo, estamos comiendo, pero no nos estamos nutriendo. Estamos saciando nuestro cuerpo, pero no nos estamos nutriendo. Hay una gran diferencia en lo que es alimentarme y nutrirme. Ahí no me estoy nutriendo. Entonces, lo ideal cuando comemos una arveja es comprarla en la dietética o en un lugar, la arveja que la ponemos en agua y hacemos, y claro, es más fácil agarrar la lata de arveja, destaparla y comer. Sí, yo tengo latas de todo Nada. ahí. Es como que Heladera. nos llenamos, pero no comemos nada. No comemos Me enganché nada. tarde, dice Sonia Casco. Sonia, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí, Sonia. Los Dice yogis no nos Vanessa, enfermamos, dice Vanessa. los yogis no nos enfermamos, sí, es verdad. Viste que a veces uno suma cosas, ¿no? Para la salud, todo eso, que muchos consumen aloe vera y esas cosas. Está bueno también durante el desayuno. Nosotros hacemos así, tenemos una Todo lo semana que que por ahí tenga, consumimos el todo, limón, otra semana nos vamos a la aloe vera. lo importante Estamos... acá es generar hábitos y saber qué es lo que estás Ujú. consumiendo y para qué lo estás consumiendo. El aloe vera tiene muchísimas bondades, es algo de la naturaleza, encontrás aloe vera por todos lados. Podemos utilizarlo para dentro de nuestro cuerpo y para afuera de nuestro cuerpo. Adentro de nuestro cuerpo podemos hacer, vos lo sabés perfectamente, Gaby, podemos hacer hasta batido, está muy bueno para los intestinos. Hay muchísimas cosas que son desde la naturaleza. Y tenemos que aprovechar la naturaleza. Todo lo que venga de la naturaleza. Antes me costaba tomarlo, pero viste, mi marido lo prepara, viene con la cucharita y hay que tomarlo, así que tenemos que hacer caso. Sonia llegó tarde y está preguntando por la leche, no. Marcela nos dijo, no sé si querés volver a repetirle, Marce, lo de la leche, que no, que consumir leche mejor se recomienda que No, no. preferiblemente no, porque el humano no está preparado para, su intestino no está preparado para recibirlo. Y el probiótico que tiene es muy elevado y la lactosa y la caseína hacen que tu organismo se llene de parásitos. Específicamente te inflama. Y, por ejemplo, problemas de hueso, musculares, porque todo eso se acumula en el cuerpo. Por ejemplo, una cosa que yo lo voy a resumir así para que ustedes lo entiendan. Nuestro cuerpo, en un principio, está compuesto por células. La acumulación de células hace de los tejidos. Y así se conforman todos los órganos. Por consiguiente, dentro, entre medio de todos los tejidos, es donde se acumulan todos los tóxicos que no pueden salir.
que no se pueden barrer y que no pueden salir, se acumulan dentro de los tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se empiezan a hacer calcificaciones. De esas calcificaciones lleva a una úlcera, de esas a una piedra. Después terminamos. Entonces, cuando eso no se puede eliminar, es ahí donde se provoca la enfermedad. Pero se provoca por una calcificación de una acumulación de un mineral o de algo que no pudo salir. Por eso que lo importante es que salga, que todo lo eliminemos, todo lo que comemos lo tenemos que eliminar, bajo todo punto de vista, porque el cuerpo no lo tiene que tener. El cuerpo va a tomar los nutrientes y los minerales necesarios, nada más que eso. El resto hay que eliminarlos, porque cuando no los eliminamos, se nos colocan en nuestras articulaciones y es ahí donde nos empiezan a doler los huesos. Y nos empieza a doler el cuerpo. Mira, ahí tenemos una pregunta de Jean Paul. Trabajamos con el trabajo de las articulaciones, desde las crillas, y desde el movimiento desarticulamos y también eliminamos. Eliminamos toxinas desde ese lugar. Por eso que es tan lindo la práctica del Qigong, del yoga, desde el trabajo, desde la conciencia de tu cuerpo. Fíjate ahí. O sea que un bebé debería solo tomar leche materna, sí, las papillas sin pasar por la leche de tarro. Sí, la leche de tarro no. La leche de tarro, ahora voy a decir, leche en polvo sería. La leche de tarro es como que le sacan todo lo que realmente tiene, le sacan la mayor cantidad. Es más, la leche pasteurizada o la leche, la de en cajas, les paso a contar que es cuando hay una leche que no la pudieron vender, la vuelven otra vez a procesar y la ponen otra vez en la góndola para que la compremos. Ajá. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Sí. Tiene muchísima más cantidad de procesos. La leche de cajita, que nosotros la vemos tan bonita, que es tan cómoda, bueno, esa leche es porque le dieron muchísimo más cantidad de procesos. O sea que lo ideal es tomar la leche de la vaca, de la sal, de ordeñarla, eso por ahí, pero es muchísimo más fuerte, porque tiene un probiótico altísimo y seguramente te va a caer re pesada esa leche, porque tiene específicamente. Ahí me están preguntando lo que es el kefir. Leche de campo. ¿Qué te están preguntando? Sí. ¿Qué se me escapó? Vanessa está... Marce, tengo una pregunta. Escúchame, sí. Porfis. Mirá, vos, antes que se nos escape, que lo nombraste hace un rato, ¿sería un mito el que tengo que consumir muchos lácteos para fortalecer los huesos? Sí, es un completamente mito, porque es al contrario. Acumulás y acidificás en tus articulaciones, y la acumulación en tus articulaciones es realmente cuando se provoca la artritis y la artrosis. Realmente. Yo lo había leído, pero quería que lo digas, sí. Sí, bueno. ¿A dónde está la pregunta? El kéfir, el kéfir es un probiótico, es un hongo. No lo encuentro a eso. Acá, Vanessa pregunta, ¿qué es el kéfir? El kéfir ayuda a recomponer la flora intestinal y es un probiótico. Es ideal consumir kéfir y se puede hacer yogur de kéfir, se puede hacer el jugo de kéfir, y con el kéfir hay muchísimas personas que se pueden sanar desde la parte intestinal, es muchísimo lo que se pueden sanar. Yo lo consumí muchísimo tiempo. Ahora hace mucho que no lo estoy consumiendo porque, gracias a Dios, me siento muy bien. Pero hay veces que por ahí tengo épocas que lo consumo. Y es ideal para reconstituir toda la flora intestinal. Y además porque es un probiótico. Tiene un montón de vitaminas y minerales concentrados en eso. Es un hongo, es como un hongo que se prepara con agua, y con una fruta y azúcar. Pero el azúcar podemos usar mayormente el azúcar mascabo, y ese azúcar se lo come el hongo. Entonces se alimenta de eso, se alimenta del azúcar, y después cuando vos vas a tomar ese líquido, es como un jugo avinagrado, pero más bien dulzón. A mí, por ejemplo, me acostumbré, yo creo que una vez viniste a casa y yo creo que te di una vez que lo tenía.
Sí, sí. Y es más bien fresco, porque lo podés tomar fresco y le podés poner también, yo lo que hago es ponerle un jugo de naranja, le pongo algún otro jugo y lo tomo. El kéfir es muy bueno. Ajá. Eh, bueno, Bueno, con respecto, vuelvo a la pregunta, capaz que es medio del comienzo, pero por ahí para quienes entraron tarde. Quiero empezar a cambiar mis hábitos. ¿Cómo ¿cómo? empiezo? Quiero ¿Cómo? empezar a cambiar mis hábitos, quiero empezar con una alimentación consciente, ¿cómo empiezo? Para que no sea todo de golpe, porque obviamente me va a Sí, costar. sí. ¿Qué sería lo conveniente? El Primero, primer paso a dar. como primer paso, Ujú. es, es generar un hábito. Generar un hábito en cuanto a lo que es lo que voy a comer y por qué lo estoy comiendo. Primero, tener en cuenta esto que yo te hablé de los 5 venenos blancos. Tener en cuenta eso y basarte desde ese lugar. Y todo lo que no tenga que ver con lo procesado, lo que venga en cajas, todo lo que más elaboración tiene, no es consciente. Lo Entonces, sacamos. lo ideal es la dietética y la verdulería, y la frutería y la verdulería. Es el lugar, y después, si queremos consumir un lácteo, una o dos veces por semana, se pueden hacer, por ejemplo, los quesos, se puede hacer el queso de papas, queso de arroz, y toda esa información se puede sacar de internet, porque hay mucha información y hay muchas recetas para Voy a hacer, anotar. Mm. para reemplazar el queso, ¿sí? Después, Ajá. eh, eh, yo creo que más o menos, no sé si lo entienden, lo que desde la perspectiva en la que yo me baso, porque es así, es fácil, pero yo entiendo cuando estamos acostumbrados a comer el plato de fideo y además otra cosa que es muy importante es la forma de cómo combinamos los alimentos. Porque Ajá. esa es otra filosofía, la trofología, por ejemplo. Eso también estuve investigando, la forma de cómo combinamos los alimentos. Por ejemplo, si vamos a comer arroz, no combinar con otro carbohidrato. Si comemos pastas, no mezclarlas con la carne, Ajá. porque es ahí donde es demasiado pesado y se putrefacta en el intestino. Mismo sí, el arroz, los fideos, pero consumirlo, en mi caso sería con las lentejas, por ejemplo, o con la legumbre, que es lo mismo que la carne. Entonces, fijarnos cómo combinamos, porque eso también. Y después otra cosa que es un mito, esto sí que es un mito, que es bueno hacer dieta cuando comemos ensalada de fruta. Y paso a contarles que no. ¿Cómo? A ver, de nuevo. La mezcla de ensalada de las frutas es completamente tóxico. Lo ideal, Ajá. anoten esto, anótenlo porque esto es muy importante. A ver, tomo nota de todo Anoten, yo acá. anoten. Por Mm. ejemplo, las frutas, hay que mezclar frutas dulces y las Ajá. cítricas, por ejemplo. Naranja, pomelo, limón, mandarina, consumirlas juntas y si no solas. No mezclar frutas ácidas con dulces. Por A ver un ejemplo, ejemplo. un Dale. ejemplo. La Sí, manzana es neutra. sí. Coloquen manzana neutra. La manzana se puede mezclar con cualquier fruta. Y además la manzana es muy depurativa para el intestino. Cualquiera, roja o verde. Sí, sí, sí. Entonces, la manzana es neutra. Se puede consumir con Sí. cualquier otra fruta. Entonces, si vamos a consumir la banana, preferentemente se trata de comer sola, porque también es muy pesada. Y si la voy a comer, la como con una manzana. Ujú. Entonces, si como cítricos, no lo voy a mezclar, por ejemplo, con dulces. Por ejemplo, en el verano cuando está
como es una fruta de la pera, el durazno. Esos son dulces, entonces eso lo como con el durazno y con la pera y con la manzana. Pero los cítricos no los puedo mezclar con los dulces, porque es ahí donde se mezcla. Y la ensalada de fruta, les paso a contar que es muy pesada. La ensalada de fruta, no está bueno comer ensalada de fruta, y más cuando le ponemos azúcar. Y le ponemos un juguito tan, un juguito ahí, o un vino, qué sé yo, y está bueno comerlo en la Navidad, para los festejos, y está bueno que lo comamos, porque yo también lo hago, pero no es bueno. Si vos queremos hacer dieta o los queremos cuidar, no está bueno que coman ensalada de fruta. Lo ideal es comer las frutas por separado. Y cuanto más separadas coman las frutas, mucho mejor. Perfecto. Qué mal estoy comiendo, Marce, ¿eh? Me siento como con el dedo acá, Gabriela, empecé a cuidar. Por eso estoy, viste, como más. Y ahí No me es la están cuarentena. diciendo, recomendar la mantequilla de maní. Sí, el maní, con el maní se puede hacer una pasta, que también se pone en agua y se puede hacer aderezos, vendrían a ser, ¿no? Por ejemplo, yo hago muchos aderezos, ¿no? Un aderezo que hago es de la pasta de maní. ¿Qué hago? Lo pongo en agua, después lo licúo o lo proceso, y muchas veces si lo hago salado, por ahí le pongo algún tomate, algo saladito y le pongo sal. Si no, la hago dulce. La pasta de maní, que, bueno, Jean-Paul se después, está riendo de mí, me parece. ¿cómo? Jean se está riendo de mí. ¡Ah! Sí, me imagino. Bueno, después, los aderezos sirven para agregárselos a una ensalada, por ejemplo. Y ahí estamos mezclando un montón de propiedades. Por ejemplo, la palta tiene muchísima propiedad, y cuando hacemos no me acuerdo cómo que se llama, la receta de palta con un poquito de cebolla picada y tomate, no me acuerdo el nombre, cómo se Ah, le llama. sí, qué rico. Es Bueno, como una comida eso, mexicana, ¿no? y, Eso. y yo, tiene la Pero palta, ¿cuánto se puede comer de palta? ¿Cuánto? ¿Te puedes palta, comer se puede una comer todos palta los días la entera en palta. una ensalada? Tiene todas las Sí, yo como vitaminas la casi palta, todos los igual que días el una. kiwi. Ah, igual Sí, y la que palta, por ejemplo, se hace una pasta. Yo hago esto, la proceso, saco le pongo un tomatito, le pongo guacamole. el guacamole, eso, guacamole, ahí está, gracias. Sí, la palta con un poquito de tomate o alguna otra verdura, la procesás y la podés usar para una ensalada o para alguna galletita o para, por ejemplo, yo hago trocitos de zanahoria al corto y hago así como un- invito, y lo comen con la palta, con esta de maní, y bueno, son Qué aderezos. rico. Bueno, eso son. Y además, empiecen a buscar recetas, pero lo que se tienen que basar en lo que, no está bueno. Por ejemplo, lo enlatado, lo procesado, y eh, los cinco venenos blancos. La carne, también, suspender menos cantidad de carne y reemplazarlas por otras cosas. Las legumbres son ideales, y hay que aprender a comer con legumbres, porque las legumbres cumplen todas las funciones de la carne. Entonces, hay mucho para investigar, y otra de las cosas, investiguen, porque eso es una alimentación consciente. Investiguen, bajen recetas, pregunten. Si me quieren preguntar a mí, yo no tengo problema. Pregunten, investiguen, porque eso es la alimentación consciente. Y cada día, por ejemplo, ayer estaban en la información de los té. El té, por ejemplo, yo hago el té chai, y después otro que es ¿cómo es que se le llama? El masala, que es una combinación como de, creo que 7, 8 hierbas. Eso es bien ayurveda.
y busquen masala, busquen por internet, masala dulce, masala salado. Y lo que se hace es buscar, se van a la cardamomo, pimienta, ají, bueno, tiene como, ahora no me las acuerdo, ayer justo las estaban diciendo. Eso lo procesás. Tengo, son muy ricas, sí. Bueno, eso le podés poner a todas las comidas. Y está en la cúrcuma, las bondades de la cúrcuma tienen muchísimas propiedades. Es muy bueno para el cerebro. Entonces, empiecen a investigar, empiecen a darse cuenta que eso es la alimentación consciente. No es más que eso. Bueno, sigue Y no se entrando va. gente. Marcelo Zambati, buenas noches. Pato, mi amigo querido. Alejandra Hernández, estamos hablando de alimentación consciente. Nancy Beer dice, llegué después de lo del azúcar. ¿Con qué la suplanto que no sea edulcorante? Con las frutas. Claro, pero si vas a tomar un té, ¿qué le pones que no sea edulcorante? Y yo, como yo no uso té, yo a los té lo ideal, les paso a contar, es no poner azúcar porque le sacás la propiedad, porque en realidad hay que sentir el sabor. Ah, no. Hay que sentir el sabor, igual que un café, menos cantidad de azúcar porque uno tiene que sentir no el sabor del azúcar, el sabor de la propiedad de la hierba que esté tomando. Miel, como dice Jean Paul, sí. Exactamente, pero lo ideal es acostumbrarse a no ponerle azúcar, pero bueno, va en costumbres. Yo aprendí a darme cuenta que tenía que sentirle el sabor. Cuando estoy tomando un té de hierba le tengo que sentir el sabor. Por ahí sí limón, pero bueno, es cuestión. Pero sin miel. Y después la planta esta que se llama stevia, que es una planta. Stevia, no me podía acordar, sí. Sí, stevia. Y Stevia no es me una gusta planta. la miel. No me gusta la miel. Bueno, Nancy, el café o El el mate azúcar, no los paso el azúcar amargos. De la mascabo. stevia, entonces. Gaby, Mascabo es el rico azúcar, también. consumí azúcar mascabo. Lo que yo dije del principio. Sí, Yo yo dije que lo que sí, hay he que consumir comprado, es sí. la primer proceso, azúcar mascabo. Porque el azúcar mascabo sí tiene Panela, dice Jean Paul, pero no sé si se consigue panela acá. Agüita de ¿Cómo? panela he escuchado que hablan mis amigas mexicanas Sí, o acá de Perú. sí. ¿Quién es que toma? ¿Qué es Gaby, panela? ¿Se canela sí. consigue? Ah, no sé, no sé. Canela sí. Panela, panela con P de papa. Ah, no, esa no la conozco. Panela. No, no. Sí, Tendría que canela sí. averiguar. Sí, no, no la conozco esa. Sí. Ajá. Bueno, a ver qué otra Bueno, la cosa. receta del queso de arroz, todo eso, o sea, ponemos así queso de arroz, aparece en la receta. Sí, si busquen por internet queso de arroz, pero y además se usa algo que se llama levadura nutricional. La levadura Ajá. nutricional se compra en dietéticas, viene una que es en un tarrito, que no me acuerdo bien la marca, que esa es más cara, pero es como invertir en salud. Esa es la mejor. Obvio que es así. Es Sí, invertir en salud. La alimentación es invertir en salud. Básense en eso. Es invertir en salud. totalmente. No se fijen que, sí, ya sé que cuesta, pero además compran y lo compran una sola vez, no lo van a gastar enseguida. Bueno, y hay levadura nutricional, que hay una marca específica, pero después hay otra que viene también y que tiene como el sabor del queso. Nosotros acá en casa la usamos a esa levadura nutricional y los chicos, por ejemplo, cuando yo hago las sopas de verdura, le ponen eso, que tiene propiedades la levadura nutricional, y como que reemplaza el queso, y es muy rico. Esa levadura nutricional es la que uno necesita para hacer el queso de papas, para hacer el queso de arroz, porque lo que hace es aglutinar y unir. Otra cosa que tengan siempre presente es el agar. Escriban agar, A-G-A. Agar. El agar es un alga. Ajá. Y el agar cumple como la función de como una gelatina, de aderezo, de Un unir, aglutinante. de aglutinar, de aglutinar. Entonces, Ajá.
Uno le pone una cucharada de agar en una, por ejemplo, hace una tortilla de verdura y no le quiere poner tanta cantidad de huevo, le pones una cucharadita de agar y se aglutina, se une. ¿Me explico? Yo cuando hago el queso de papas o el queso de arroz le pongo también una cucharada de agar. Entonces, Ahí esto dice hace Jean Paul, mira, en eso, Argentina le y dicen, además, no es que lo pongo porque me une, porque el agar es un alga y tiene muchísimas propiedades. Es un mineral, tiene muchas propiedades. O sea que cada cosa que ustedes le ponen, todo tiene propiedad. Por ejemplo, claro. otra es la cúrcuma, cardamomo. Ahora, por ejemplo, yo lo tenía en semillitas, ahora lo conseguí en polvo, el cardamomo. Y eso también tiene un sabor exquisito y sirve muchísimo para las comidas, el cardamomo. Fíjate ahí vos si alcanzás a leer lo que dice Jean Paul. En Argentina le dicen chancaca o papelón a la panela. No lo No, conozco. Voy a averiguar igual, porque por ahí, capaz que no sé si en nuestra ciudad, en Buenos Aires, por ahí que hay, capaz que en Buenos Aires sí. claro. No, no, Mm. jaja me pone. Bueno, no sé, alguna otra cosa. Por ejemplo, lo que yo les decía, eh, hay que tener en cuenta, eh, como para resumir, ¿no? Basándonos en la vitalidad, frutas y verduras, no procesados. Comer con moderación. Empezar a comer menos cantidad, los platos más chicos. Con moderación, masticar mucha más cantidad. Digerir el agua, comer y lo que vamos a tomar después que terminamos de tragar, y si es posible después que terminamos de comer, después tomamos el líquido, porque entonces corremos la comida. Después, cuando nosotros hablamos de vitaminas, no sé si está bueno por ahí consumir mayor cantidad de vitaminas, de esas que compramos en la farmacia, porque podemos provocar una vitaminosis. Muchas veces, con el hecho de consumir frutas, verduras, y consumimos calcio desde las semillas, desde las harinas de como yo hablo, no necesitamos consumir vitaminas, no necesitamos, Ajá. porque muchas veces van a la farmacia y dicen, ay, porque yo no tengo vitalidad, me voy a consumir una vitamina, me compro el tubito de la vitamina, no, lo ideal es consumir mayor cantidad de naranjas, todo lo que tenga que ver con los cítricos para la vitamina A de ahora en el invierno, vitamina C, perdón. Entonces, consumir la mayor cantidad de frutas y verduras en un equilibrio y y eliminando todas las toxinas, nuestro cuerpo se empieza a sentir más vital. Cuando empezamos a eliminar, cuando empezamos a largar toda esa materia fecal 2 o 3 veces por día. Eso es cuando empezamos a eliminar y donde empezamos a limpiar nuestro intestino. Porque el intestino es nuestro segundo cerebro. Y en el intestino es donde se acumulan todas esas toxinas y si no las acumulamos es ahí donde van para todo nuestro cuerpo. Ajá. Ahí está Leti García de México. Bueno, Leti también, ella siempre dice así que ha tomado agüita de panela, ¿no, Leti? Y lo dice con un acentito, con un tonito romántico Claro, que me sí. encanta oírla. Agüita de panela. Qué rico, quiero probar, quiero probar. Bueno, después Bueno, como estamos hablando, cantidad de agua que tenemos que tomar. ¿cómo? Cantidad de agua recomendada, aconsejada o como, no sé, Sí, como mira, quieras yo, decir. para mí es alrededor de 2 litros de agua por día, pero no es que lo tomás solamente cuando tomás agua, podés tomarlo en un mate, en un té, pero En hay que general, tomar agua. líquido en general, unos 2 litros por día. Claro, pero en lo posible también, los jugos que no sean sintéticos, lo que es más natural posible. Ujú.
Y los jugos no tienen nada, porque es de lo que estamos hablando, que es todo sintético y no tiene nada de propiedad. Si vamos a tomar un jugo, hagamos un jugo. Por ejemplo, yo lo que hago en el verano, vos lo has tomado acá, Gaby. Yo agarro un jugo de naranja, un jugo de pomelo, ni siquiera el jugo, agarro la fruta con la misma cáscara, la corto, la pongo hago tipo una limonada y y después le pongo por ahí algunas ramitas de menta o algo que tenga de cedrón que tengo en el patio, pero si no alguna hierba que le quieran poner y le ponen cubitos, lo enfrían. Eso se queda como en la heladera como que lo machacan a ese jugo y ese después lo colás, por supuesto, porque no te querés comer la cáscara, pero tiene mucha propiedad y es tomarse un jugo ideal para el verano. Con menta le podemos poner limón y ahí le podemos poner al jengibre. El jengibre nos da muchísima energía, vitalidad. Se consume más en el invierno, pero también es muy lindo. Pero si queremos hacer un jugo, ¿por qué no hacer un jugo así como yo les estoy proponiendo, con la fruta? Con la fruta. Y bueno, eso, lo más natural. Todo Sí, donde pásense que sea lo que sale de la naturaleza, las bondades de la naturaleza. Aprovechemos eso. ujú. Que Por es tan ejemplo, las rico, cáscaras, ¿no? Hay que tomarse ¿cómo? el tiempo, aquí hay que tomarse el tiempo más a conciencia de preparar todo, con amor, como Sí, dijiste vos, ponerle más amor sí. Yo siempre digo, uno al auto le echa la nafta, la mejor nafta, a todo le ponemos lo mejor y a nuestro cuerpo a veces lo más rápido que encontramos para comer y estar llenos y seguir haciendo nuestras cosas Bueno, eso es lo que y pasa. lo más cómodo, claro, eso pasa. Y hay un ejemplo, cuando nosotros, del auto, a propósito del auto, hay un ejemplo que se da con respecto a cuando nosotros el auto le ponemos la nafta que tiene agua o poner la nafta buena, ¿no? Entonces, ese motor de ese auto anda un día, anda el otro, pero después ese auto se le tapa el carburador. Yo no conozco mucho de todo lo que sea, pero se tapa el auto y hasta que no lo limpias a ese motor definitivamente y no le haces una limpieza total, el auto no va a funcionar. Y a nuestro cuerpo le pasa exactamente lo mismo. Es Acá verdad. lo que tenemos que hacer es limpiar. ¿De qué forma limpiar? Comiendo la mayor cantidad. Hay un tratamiento para hacer que yo lo hice, que es la limpieza colónica, que es la limpieza que se hace, la hacen médicos específicos, o a veces no necesitan médicos, pero hay un tratamiento para hacer y lo puede hacer cualquiera. Y luego de uno, porque yo no tenía ningún problema de salud, lo hice porque realmente tenía ganas de hacerlo y a mí me hizo re bien. El haberlo hecho me limpió todo mi intestino, me sacó la cantidad de materia fecal que estaba dentro de mi cuerpo y yo adelgacé en un montón, en 2 días de lo que duró la limpieza, se me fueron 5 kilos, porque esa era toda materia fecal que estaba acumulada dentro de mi intestino. Bueno, entonces esa limpieza colónica es lo ideal, porque ahí después, lo ideal después no volver a ensuciar. ¿De qué forma? Consumiendo así. Claro, Exactamente. Y ese es un trabajo mantener. lindo para hacerlo. Pero si no queremos hacer esta limpieza colónica, porque por ahí hay gente que considera que es muy invasiva, de hecho no la veo invasiva porque es recontra relajante y no sabe lo lindo que es, porque no es para nada invasivo, no es para nada porque yo lo certifico que a mí me hizo muy bien. Lo ideal es ir limpiando como yo les estoy hablando. Pero hasta que no se vacíe bien el intestino es más difícil. Por eso cuando hay dificultades como colon irritable, estreñimiento, úlceras, yo recomiendo ese trabajo, pero lo recomiendo con un buen lugar y hay muchos lugares donde ahora lo están haciendo. Porque investiguen y lean sobre eso. Yo tengo toda la información y lo hice y a mí me hizo muy bien. En mi cabeza yo tenía muchísimo dolor de cabeza y a mí se me fue muchísimo el dolor de cabeza cuando yo logré limpiar bien mi intestino. Porque por más que yo me alimentaba, como decimos,
siempre había algún residuo. Hasta que cuando yo barrí todo, es donde yo me equilibré. Y ahí continúo. Ahora yo creo que con la alimentación que estoy haciendo acá en casa, con Kevin, es raro que vuelva a hacerla. ¿Por qué? Porque yo estoy constantemente limpiando. Y después otra cosa que quiero decir, de eso yo lo escribí en el artículo de Energía Rosa, cuando tenemos un familiar con alguna dificultad en cuanto a la alimentación, llamémoslo como en el caso mío, en el caso nuestro, autista, una persona celíaca, una persona hipertensa, que tiene que hacer un cuidado con la alimentación. Tomemos a la persona, a la familia, y la tengamos en cuenta, no la aislemos, porque si hay para sanar, seguramente esa familia también tiene que sanar. Si sanan uno, sanan todos. Entonces acompañen a esa persona con el trabajo de la sal, de si hay un problema de la hipertensión, desde la parte emocional, seguramente esa familia tiene algo para sanar. Claro. Nosotros, en nuestro lugar, en el caso nuestro con Kevin, que trabajamos con esta alimentación sin gluten, sin caseína y sin azúcares, nosotros estamos re bien y nos sentimos muy saludables. Y nos dimos cuenta cuánto teníamos para sanar. Desde ese lugar. Porque yo el otro día me encuentro con una familia con que su hijo tiene esta alimentación, pero lo excluyen. Y yo realmente sentí, y él no lo puede expresar, porque no lo puede decir. Porque él no puede decir, y es demasiado bueno, porque el mío, si yo estoy comiendo una cosa y él no lo puede comer, seguramente lo va a querer. Pero esta criatura es muy buena y podía comer lo que los demás no comían. Y yo sentí que esa persona, esa persona estaba excluido dentro de esa familia. Yo lo sentí de esa forma. Yo digo, cuánto importante es poder compartirlo y poder decir de ayudar y acompañar, porque seguramente algo esa familia tiene para sanar. Es verdad, Marce. Bueno, para ir cerrando, si querés dejarnos con un mensaje para mirá lo que me dice. Acá dice Katia, para las hemorroides y el trabajo y el trabajo desde la limpieza. Desde la limpieza de frutas, verduras y todo lo que yo hablé, de las harinas principalmente, porque las harinas tapan los poros de la piel. La harina es lo que más, los lácteos totalmente, frutas, verduras y el trabajo desde la limpieza. Y para las hemorroides, cuando uno tiene problemas de hemorroides, hay que hacerse baños con malvarrubia. Porque yo también sufrí eso. Bueno, ahora sí, gracias a todos que nos acompañaron, que nos han hecho sus preguntas, que han contado, por ahí nos han dejado también consejos. Lo de la agüita de panela lo vamos a probar más, vamos a ponernos las dos ahí para buscar. Para cerrar, ¿querés dejarnos con un mensaje? No, bueno, sí, el mensaje que quiero dejar es que la alimentación no es para decir hago dieta, es una forma de vida. Y no lo utilicen para adelgazar, sino saber que desde ese lugar uno puede sanar y su cuerpo solo adelgaza. Y además cuando hay un problema ya lo sabemos, cuando hay un tema de obesidad o un problema, también trabajar desde el lado emocional. Porque tiene que ver con su desvalorización, su autoestima y su desprotección. Una persona que come mucho es porque se está protegiendo con la comida. Desde la parte holística, como terapeuta holística, lo puedo decir desde ese lugar. Entonces, lo importante es trabajar con todo. Trabajar desde esta visión, desde la alimentación, trabajar desde la parte terapéutica también, que es muy importante, y desde porque nosotros somos todo un equilibrio psicofísico. Y ese equilibrio lo trabajamos desde todo, somos un todo. Me río porque ahí me está corrigiendo Jean Paul que yo dije agüita de panela.
No, Gavisita, me dice, es panela nomás, no agua de panela, eso es otra cosa, abrazo. Bueno, gracias, desde el Bueno, eso desconocimiento, ¿viste? es un Hablé lugar. toqué de oído, como decimos acá. Siempre Gracias. hay para sanar. Se puede sanar desde la parte emocional, se puede sanar hasta una celiaquía. Porque sé fehaciente una persona que sanó desde la parte emocional y también desde la alimentación. Tal cual, me dice Vanessa. Me curé ella, lo estaba esperando que lo diga ella. Lo diga ella. Bueno, ella lo trabajó desde lo emocional, porque todo lo que tenga que ver, la celiaquía tiene que ver con la relación con el padre, bueno, no nos basemos, no nos metamos, pero realmente hay un trabajo desde la emoción. Entonces, trabajemos todos en conjunto. Todo tiene que ver con todo. Y además, Cuerpo, como mente y alma, como dice Alejandra ahí. claro, es como que la alimentación es el sostén de nuestra vida, es como que nosotros fuimos encarnados en esta tierra con este cuerpo físico. Es lo primero que tenemos que cuidar. Si no cuidamos este cuerpo físico, es así, no, pero nosotros lo tenemos que cuidar desde la parte de donde fuimos constituidos, desde las células, desde los tejidos hasta los órganos, desde el momento cómo, con lo que consumimos, con lo que nos alimentamos, con lo que digerimos. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos digiriendo. Bueno, Marce, ahora sí. Gracias por el tiempo que nos dedicaste. Hermosa la información. Quedaste que me venías a cocinar en la semana. Voy a esconder las latas que tengo ahí para que no me rete. Y bueno, gracias a todos nuevamente que nos acompañaron. Ahí compartimos el videíto. Si vos querés dejar tus datos para que te ubiquen, querés dejarlos escritos ahí para que sea más fácil y que todos los vean. Bueno, sí, porque yo les paso a contar que yo, bueno, de todas mis terapias que hago, que maestra de Reiki, que inicio en Reiki, registro akáshicos, también doy cursos de alimentación consciente. Y eso es Por un eso. trabajo Bueno, muy lindo para hacer. En este momento lo estoy haciendo desde forma online o de directamente las personas que llegan al espacio. Pero también lo puedo hacer online. Se les pasa todo el material por vía online y se va con material y después en un Zoom se comparten las ideas, se investiga, se trabaja. Yo cuando lo doy acá en casa, por ahí hago las recetas y todas esas cosas, pero si no, bueno, si no la idea es compartir, ir explicando, porque de la alimentación es mucho, mucho, mucho lo que hay para aprender, es muchísimo, es mucho, es mucho, pero se empieza de a poco, como yo les dije, basarse en esto, bueno. ¿sí? Gracias, gracias, Bueno, gracias. Con esto nos ahora, despedimos. Deja abajo tus datos, Marce, ¿sabes? En los comentarios. ahora cuando cierre, Sí, así te ubican, te hacen consultas, pasas recetitas. Bueno, tal. nos despedimos con un abrazo cariñoso, cálido, hasta la próxima charla. Bueno, la próxima charla va a ser mía con un colega de México, creo que es, Mentes Exitosas TV con Félix Ángeles este miércoles a las 22 horas. Vamos a estar hablando de la sensitividad del terapeuta y voy a estar hablando desde mi experiencia personal. Así que va a ser un gusto compartir. Nos vemos ahí, miércoles 22 horas por mi Facebook. Cariños para todos. Bueno, ahora les pongo mis datos ahí.